tenemos una pequeña presentación, chicos, sobre todo para los chicos que van a hacer las prácticas ahora pronto en el periodo de vacaciones. Información importante sobre la feria de prácticas y el proceso para realizar las prácticas empresariales, ¿no? Entonces, bien, en esta feria nosotros tenemos, como decía el doctor Herrera, nuestro vicerrector, tenemos 46 empresas participantes, aquí tenemos los logos de cada una de ellas. Y tenemos un importante cronograma que me gustaría resaltar. Hoy día tenemos, pues, en este momento les vamos a dar la charla de cómo realizar sus prácticas empresariales. Y a las 5 de la tarde tenemos, pues, la charla dictada por una persona de Nestlé sobre cómo, si estamos listos para ingresar al mundo laboral. Mañana martes tenemos otras charlas a partir de las 4 de la tarde y el miércoles tenemos una charla en la mañana. A partir del jueves se va a hacer una ronda de entrevistas a los estudiantes seleccionados, ¿ya? Estudiantes que a través de la base de datos que se le ha enviado a las 46 empresas con todos sus nombres y su hoja de vida, las empresas escogen a los precandidatos, los posibles candidatos para la plaza de práctica. Entonces las empresas escogen. Lógicamente no todos pues serán escogidos, sin embargo estamos muy esperanzados de que la gran mayoría de ustedes pueda conseguir prácticas a través de esta feria, ¿no? Bueno, aquí tenemos el programa del día de hoy. Ahorita comenzamos con la charla de cómo realizar tus prácticas preprofesionales. Mi nombre es Denise Rodríguez y soy la directora de Unidad de Vinculación con la Sociedad, también del Centro de Promoción y Empleo, que es el centro pues encargado de tener este contacto con las empresas, tanto para prácticas como para ofertas laborales. También está con nosotros el ingeniero Brian Molina, él es el analista de prácticas que también pues va a intervenir en el caso del proceso de prácticas, y también el licenciado Jaime Mera, quien es analista de convenios. ¿Ok? Entonces, comenzando con la pregunta del millón. Bueno, ¿qué son las prácticas? Quizás algunos de ustedes están ingresando ya a este nivel en que le toca hacer las prácticas y se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en realidad? Las prácticas, en este caso empresariales, son actividades de aprendizaje. Es decir, eso es importantísimo que usted se grabe en su cabecita. No va a ser cualquier cosa. Usted va a aprender haciendo una práctica. Va a poner en práctica los conocimientos de su carrera. Y estas prácticas se desarrollan en empresas u organizaciones donde ustedes, como lo dije, ponen en práctica o aplican los conocimientos adquiridos en su carrera, principalmente de esas materias ya profesionalizantes. Por eso se llaman prácticas preprofesionales, porque antes de ser un profesional, usted hace como una pruebita piloto en una empresa, se va ambientando al mundo empresarial y va aplicando y también va conociendo, ¿no? Usted va a una empresa como una esponja y va a adquirir mucho conocimiento también de esta práctica. En cada carrera nosotros tenemos un profesor que es el coordinador de las prácticas empresariales. Si ustedes no saben quién es su coordinador, pueden visitar nuestra página web. En el chat de YouTube les vamos a poner también el link a la página web donde está el listado de todos los coordinadores con el correo, y le puede pues pedir información sobre alguna duda particular que tenga sobre las prácticas en su carrera. Si ustedes tienen dudas, por favor, a través del chat de YouTube, escriban su preguntita, que al final de esta charla, que no será más allá de media hora, nos vamos a dedicar a contestar esas preguntas antes de la siguiente charla que tenemos de Nestlé. Entonces, bueno, ahora se preguntarán, ¿y cómo consigo las prácticas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Hay dos opciones. La SPOL te ayuda a conseguir tu práctica, pero usted también la puede conseguir, ¿no? Entonces, esta feria de prácticas es una actividad que hacemos para ayudarlos a conseguir estas prácticas, haciendo un acercamiento con las empresas. También nosotros tenemos un sistema académico y un sistema de prácticas a través del cual en su sistema académico usted ingresa, pone la opción de prácticas y ahí le sale si es que hay prácticas disponibles para usted. Ahora, estas son muy peleadas, ¿no? Puede ser que usted aplique y la empresa no lo escoja. No se desanime, hay que seguir intentando por varios medios, ¿no? Puede también escribir un correo a su coordinador de prácticas de la carrera por si hay una oferta. Puede estar pendiente en las redes sociales también, que se publican estas oportunidades de práctica, o si de repente usted tiene algún conocido, algún amigo que tiene una empresa o tiene un contacto, o su papá tiene un contacto en una empresa, también pudiera conseguir una práctica a través de este medio. Lo importante es que usted formalice correctamente las prácticas. No es que ya termine la práctica y viene y ya súbeme las horas. Eso está prohibido. Usted tiene que
formalizar la práctica desde el inicio. Desde antes de ir a la empresa a hacer la práctica, usted tiene que conversar con su coordinador de prácticas y preguntarle sobre el proceso para formalizar esta práctica. Tenemos algunos requisitos para hacer prácticas. Quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿qué necesito? Primero y más importante es cumplir con aquellas materias requeridas para las prácticas. Normalmente esto se ubica en el perfil del practicante, que también lo puede buscar en nuestra página web, depende de cada carrera, pero esto ocurre ya cuando usted ve materias que son profesionalizantes, quizás ya a partir del tercer año usted ya pueda hacer las prácticas, pero nuevamente va a depender de cada carrera. Lógicamente debe de tener matrícula activa, no estar en situación de prueba y debe de tener, mucho cuidado con esto, disponibles créditos. ¿Qué significa esto? Ahora en vacaciones, bueno, la mayoría de ustedes tienen disponibles créditos porque quizás tomen una materia de inglés en la tarde y se acabó, o algunos ninguna, ¿no? Durante los semestres, los periodos académicos ordinarios, a partir de mayo, ahí sí tienen que tener cuidado, porque la práctica cuenta como créditos, ¿no? Entonces usted puede hacer los 5 créditos de práctica si usted tiene espacio, es decir, si toma menos materias, porque el máximo permitido es 15 créditos. Entonces ahí sí tienen que tener cuidado, por eso pues como el señor vicerrector los animaba, hacer las prácticas en vacaciones es lo más saludable para que durante clases usted tome todas las materias que le corresponden de su línea. Y bueno, aquí viene lo que les comentaba, los animamos a que aprovechen sus vacaciones. Aprovechen sus vacaciones, nada de irse a work and travel, sino que busquen dónde hacer las prácticas. Y entonces estas prácticas pues ya las tienen como un requisito cumplido. Recuerden que las prácticas es un requisito para tomar materia integradora. Si usted está próximo a tomar materia integradora, debes de ley hacer las prácticas porque si no, no le permiten registrarse en materia integradora, ¿no? Es importante lo que dice aquí abajito, de iniciar las prácticas entre el 8 de febrero y el 8 de abril para que sean consideradas en el PAE. A partir del 8 de abril ya son consideradas para el PAO, eso es importante, a partir del 9 de abril. Si usted comienza las prácticas a partir del 9 de abril, es considerado como PAO 1 y le resta créditos. Como también le puede sumar para ser regulares. Usted también puede conseguir regularidad con los créditos de prácticas. ¿Ok? Nuevamente, si tienen alguna duda, por favor escríbanla en el chat de YouTube, que estaremos al final de esta sesión contestando. Entonces, ahora le doy paso a nuestro compañero Jaime Mera, quien nos va a explicar un poquito de cómo formalizar estas prácticas, ¿no? ¿Qué es esto de acuerdo o convenio, que a veces suena feo este documento, y qué esfuerzos hemos hecho nosotros desde la unidad de vinculación para que esto sea más ágil, que este proceso sea más ágil? Incluso el convenio ya lo hemos dejado un poquito en segundo plano, aprovechando de un documento más sencillo de firmar, un documento de 2 hojas nomás, donde establecen los compromisos de la empresa. Este documento se llama acuerdo, que puede reemplazar al convenio si es que la empresa no lo desea firmar, ¿no? Hay veces empresas que son recelosas en firmar estos convenios. Adelante, Jaime, por favor. Buenas tardes con todos. Un cordial saludo con los presentes. Bien, como comentaba la doctora Denise, el acuerdo o convenio es un documento indispensable para la validación de los procesos de prácticas preprofesionales, exigido así por la Ley de Educación. Entonces, como estudiantes se podrán preguntar, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer para firmar este convenio o acuerdo? Siempre debemos estar, cuando estamos interesados en hacer nuestras prácticas, siempre el primer paso como tal es tomar contacto con nuestro coordinador de prácticas preprofesionales de nuestra carrera, ya que existe uno por cada carrera, quien los puede guiar en todo este proceso. ¿Por qué tienen que ir al coordinador? Porque él es la persona que maneja el tema de los convenios desde la carrera, desde la facultad. Él los puede guiar para hacer esto de aquí y él adicionalmente cuenta con el formato que se debe de enviar a la empresa. Ustedes como estudiantes puede que también tengan alguna empresa, como decía la doctora Denise, que esté interesada en recibirlos a ustedes, y ustedes lo que deben hacer es proporcionar ese contacto que los recibe ustedes en la empresa al coordinador. Esto con el fin de que haya un mejor control y de que haya facilidad al momento de validar el proceso que ustedes han realizado en la empresa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay empresas con las que ya se ha firmado convenio, ya existe un documento previo, entonces no hace falta el trámite de este documento nuevamente. Y eso facilita mucho más el proceso. Adicional, ustedes pueden consultar con su coordinador el tema de si hay o no un convenio, debido a que tenemos ya todo el proceso de convenios sistematizado.
Es decir, tienen los docentes que son coordinadores acceso directo a una plataforma en la cual ellos pueden verificar si la empresa cuenta o no con un convenio. Esto con el fin de facilitarles el proceso a ustedes como estudiantes para que puedan tener algo más fácil y puedan verificar si la empresa tiene convenio o no y puedan acceder más rápido a una plaza de prácticas y pasantías. También, como lo mencionaba la doctora Denise, el año pasado estuvimos haciendo grandes esfuerzos para que el proceso sea mucho más fácil. Antes teníamos un documento de convenio de aproximadamente 7 a 8 páginas que muchas empresas decían que no querían firmarlo porque podía ser mucho compromiso legal como tal, lo cual no era así, pero igual teníamos ese inconveniente, pues no. Entonces, hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para reducir el documento, trabajando conjuntamente con el equipo legal de SPOL, y ahora contamos con un documento mucho más sencillo, el cual es un convenio de cooperación para el desarrollo de prácticas preprofesionales, el cual consta simplemente de 2 páginas. Igual les asegura a ustedes el tema de la validación de las prácticas. Adicional, bueno, hay estudiantes que nos preguntan, ¿para qué un convenio? ¿Y para qué? Realmente el convenio beneficia a ambas partes, tanto a la institución como al estudiante que va a realizar la práctica. ¿Por qué? Porque en él se detalla que como estudiantes tienen un seguro de accidentes y también cuando realizan pasantías se puede llegar a un acuerdo con la empresa de que tengan un sueldo como pasantes. Entonces, son beneficios para ambas partes, ¿no? Tanto para el estudiante como para la empresa. Hemos precautelado el beneficio de los estudiantes. Es por esto que, pese a haber reducido el documento, igual contamos con seguros y con temas que los pueden beneficiar como estudiantes en el proceso, pues no. Y como les digo, siempre tratando de pedir ayuda al coordinador de prácticas de su carrera, que es quien los va a guiar en todo el proceso. Y esto va a hacer que facilite más la convalidación de sus prácticas y que agilite el proceso. Tenemos otra diapositiva. Adicional a esto, tenemos la carta de compromiso. Este es un documento que tienen que firmar el estudiante, el tutor de SPOL y el jefe inmediato o tutor en la empresa, pues, ¿no? Adicional a esto, también tenemos la declaración de consentimiento informado de la realización de prácticas preprofesionales. Estos documentos son muy importantes, no deben dejarlos de lado y deben darles prioridad también al momento de iniciar. Estos documentos, perdón, son previo al inicio de la práctica preprofesional, ¿sí? Estos documentos deben ser firmados por las partes que estipula aquí la diapositiva para poder iniciar el proceso de práctica, pues no. Y estos documentos adicionalmente deben ser subidos en el sistema. Este proceso para subir esto en el sistema va a ser guiado por el tutor y por el coordinador de prácticas de la carrera. Como lo mencionó la doctora Denise hace unos momentos en su intervención, el listado de los coordinadores de prácticas y todo el personal que puede dar soporte en este proceso está registrado en la página web de vinculación. Entonces pueden ingresar ahí y verificar esta información. ¿Quién es el delegado, el coordinador de prácticas, perdón, de cada carrera? Pues, ¿no? Que los puede ayudar y los puede guiar en el proceso. Adicional a esto, en caso de tener alguna duda o algún requerimiento puntual sobre el tema, nos pueden escribir directamente a los correos que aparecen acá. El correo que yo gestiono para el tema de convenios directamente es conveniospract, lo pueden ver en la pantalla, conveniospract, hasta la T, @spol.edu.es. Si ustedes tienen el contacto directo en la empresa que los pueda ayudar con el tema del convenio, también nos pueden escribir a nosotros al correo, pues, ¿no? Pero siempre tengan presente, chicos, que tiene que estar enterado del proceso el coordinador de prácticas. Siempre es la mejor ayuda para ustedes, porque él es el que conoce el proceso como tal y él es el que les puede decir si van bien con lo que están haciendo o si hay que mejorar algo en el proceso, pues, ¿no? Eso es todo por mi parte. Doy paso a mi compañero Brian Molina, que va a continuar con unas palabras. Muchas Sí, gracias. buenas tardes con todos. Finalmente, como dijo mi compañero Jaime, efectivamente vamos a explicar cómo funciona hasta cierto punto la información disponible que tenemos sobre prácticas preprofesionales. Hasta el momento hemos dado una breve introducción de qué son las prácticas preprofesionales, cuáles son los requisitos,
Entonces ahora vamos a revisar en dónde puedo encontrar mayor información a más detalle de las prácticas preprofesionales. Entonces, toda la información con respecto a los procesos en la página vinculación.espol.edu.es pueden encontrar información al respecto del proceso de práctica. Entonces, ¿quieren saber cuál es el coordinador de prácticas? Ok, ingresamos a la página de vinculación y del lado izquierdo tenemos las diferentes opciones. En este caso, podemos ingresar al menú de coordinadores. Entonces, aquí podemos ver quién es el coordinador de práctica empresarial, quién es el coordinador de servicio comunitario. Solo para dar un breve vistazo, podemos ver aquí el listado de profesores que son coordinadores de prácticas preprofesionales empresariales en sus carreras. Ok, así como podemos ver a los coordinadores, también tenemos una sección para revisar los formatos. Cuando hablábamos Jaime hablaba sobre la carta de compromiso y la declaración de consentimiento informado, estos documentos, estos procesos, los podemos encontrar, estos formatos, perdón, los podemos encontrar en el link que les mencioné anteriormente. Listo, asimismo, desde la unidad, dadas las diferentes preguntas que han tenido los estudiantes, los docentes, hemos creado una opción llamada preguntas frecuentes, donde vamos a tener un glosario con diferentes términos de las prácticas preprofesionales y asimismo preguntas sobre las prácticas preprofesionales empresariales y las prácticas preprofesionales comunitarias. Entonces, ingresamos a cada uno de estos menús y podemos ver dentro de planificación de prácticas, preguntas como cuántos créditos se necesitan para hacer prácticas, cuáles son los requisitos, en qué periodo puedo realizar las prácticas. Todo este tipo de preguntas y dudas adicionales podrán encontrarlas dentro de la sección de preguntas frecuentes, tanto para práctica empresarial como para práctica comunitaria. Ok, finalmente, si quiero un breve resumen del proceso, si quizás no he encontrado todavía alguna pregunta adicional, puedo ir a la sección procesos en el área de estudiantes. Se detallará asimismo para prácticas preprofesionales empresariales cuál es el proceso a realizar y para prácticas de servicio comunitario cuál es el proceso a realizar. Entonces, desde la unidad de vinculación tratamos de que esta información siempre se encuentre al día para poder informarlos de la mejor manera sobre los procesos de prácticas preprofesionales. Entonces, esto queríamos compartir. Como bien mencionó mi compañero, mi nombre es Brian Molina y puedo ayudarlos. Toda consulta sobre prácticas preprofesionales adicionales las podemos resolver desde los correos prácticas@espol.edu.es y también convenios.prat@espol.edu.es en caso de que sean consultas sobre convenios. Ok, entonces en este momento damos paso a la sección de preguntas. Entonces voy a empezar a leer cada una de las preguntas que se han realizado en YouTube, en la transmisión, y vamos a responderlas entre todos los presentadores. Ok, entonces la primera pregunta dice, si hice una parte de las prácticas en el segundo PAO, ¿mi tutor será el mismo docente con el que realicé las prácticas anteriormente? Bueno, eso va a depender, dijo Pepito. Depende realmente del coordinador, no necesariamente. Puede ser que el coordinador le asigne otro tutor, porque los profesores, nosotros los profesores, pues nos asignan cargas de trabajo y no sabemos si el mismo tutor tenga esa carga de trabajo en el PAE, ¿no? El PAE comienza en marzo, puede ser que sí, si es el caso, pero también, pues no, depende del coordinador de la carrera. Correcto. Gracias, doctora. Continuamos. Siguiente pregunta. En los requisitos para hacer prácticas preprofesionales se menciona no encontrarse en situación de prueba. ¿A qué se refiere la situación de prueba? Brian, si tu situación de prueba, ayúdame ahí, es cuando se quedan 2 veces, ¿no? Correcto, exactamente. Situación de prueba, cuando están viendo una materia por tercera vez, están inhabilitados para hacer prácticas preprofesionales. Es requisito no estar en tercera matrícula. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer prácticas preprofesionales mientras estoy viendo materia integradora? No, no puede hacer prácticas, eso está prohibido por la ley. Está establecido en el reglamento que no pudiera hacer prácticas, por eso estamos incentivando a que se den
estos casos, claro, toda regla tiene su excepción, pero como tal cual se dice, es una excepción que se pudiera tratar en el consejo directivo de la facultad a la cual pertenece, pero lo que está dispuesto en los reglamentos de SPOL es que antes de llegar a materia integradora se hagan las prácticas. En el periodo de 2020, que nosotros tuvimos un agravante muy grande por, ustedes saben, la situación de pandemia, se permitió. Por la situación de pandemia, la emergencia sanitaria, donde muchos estudiantes, justo nos cayó en marzo, tuvieron que retirarse de la práctica. Entonces en el 2020 se permitió, pero ya a partir del 2021 la disposición es que no puede hacer las prácticas en conjunto con materia integradora, ninguna de las dos prácticas. Gracias. Continuamos. Siguiente pregunta. Realicé mis prácticas el año pasado y ya tengo horas convalidadas. Mi pregunta es, ¿puedo volver a realizar prácticas empresariales? Si ya tiene todas las horas convalidadas, usted puede hacer por su propia cuenta, ¿no? Usted es libre de hacer, en este caso, una práctica, pero ya no tendría un acompañamiento de SPOL, ya no tendría un tutor de SPOL. Hay muchos chicos que están aplicando estos programas de pasantías y, bueno, son seleccionados y se da lo que podemos dar a nivel de SPOL, es una cartita donde se certifique que usted es un estudiante de SPOL, porque eso lo piden las empresas, pero ya sería por su propia responsabilidad que haría las prácticas y no le suman horas ni créditos, nada de eso. Gracias. Continuamos. Dice, si he cumplido el perfil, las dos materias que contiene el perfil de prácticas, ¿puedo aplicar a las prácticas de este perfil? Si ha cumplido las dos, sí. Si ha cumplido solo una, ya no. Eh, a veces nosotros sí permitimos que esté cursando la materia, ¿no? Eso ya es un caso excepcional, pero en teoría pues tendría que pasar es como un requisito de una materia, no hay que pasar la materia previa para seguir. En este caso tiene que pasar esas materias para hacer la práctica. En algunos casos puede tomarlas en paralelo, las prácticas con la materia, pero eso hay que discutirlo, como bien dijo Jaime, todos estos detallitos con sus coordinadores de prácticas de las carreras. Por favor, contactarse con ellos. Es importante porque cada carrera a veces tiene lineamientos particulares. Lo que nosotros hemos dicho el día de hoy son lineamientos generales, pero hay casos particulares que ya se manejan a nivel de las carreras. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Es posible que algún compañero que está en mi misma línea le aparezcan opciones de práctica distintas a las mías? Esa parte contesto yo. Sí, efectivamente esto puede suceder debido a que puede ser que con el compañero vayan en la misma línea, pero haya una u otra materia que no tengan en común. Entonces, justo esa materia puede ser requisito para hacer las prácticas preprofesionales. Entonces, lo que se pregunta, si puede pasar. Puede ser que estén en la misma línea, puede ser que no todas las materias sean iguales, entonces puede haber unas oportunidades que se hayan abierto para el otro compañero u oportunidades que solo usted tenga presente en el sistema académico. Ok, continuando. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos verificar si la empresa en la que queremos hacer la práctica se encuentra en la base de convenio? Efectivamente, como les comentaba al inicio de la intervención, esta información se las puede proporcionar el coordinador de prácticas preprofesionales, debido a que nosotros contamos con un sistema automatizado de convenios en el cual hemos permitido el acceso a los coordinadores para que ellos puedan gestionar esta información justamente y puedan informarlos a ustedes si pueden iniciar o no un proceso de prácticas en la empresa. Claro que si no existe el documento firmado previamente, al momento que ustedes ingresan a la empresa, se inicia el proceso de firma del documento, ¿no? Así que no habrá problema con eso. Correcto. Gracias, Jaime. ¿Cuáles son las fechas de registro de prácticas a lo largo del año? Ok, esa pregunta también la respondo yo. Los registros de prácticas, siempre de acuerdo al reglamento, de acuerdo al lineamiento de prácticas, empiezan 30 días antes de los registros de las materias. Es decir, por ejemplo, el periodo de registro en el periodo vacacional empieza el 8 de febrero. Quiere decir que este 8 de febrero es ese resultado de 30 días antes del registro en el periodo
en el periodo de vacaciones, en el periodo académico extraordinario. Entonces, esa es la regla. Cada periodo de registro de prácticas empieza 30 días antes de los registros de las materias. Eso está dispuesto en los lineamientos de práctica. Siguiente pregunta, ¿por qué solo me aparecen 3 créditos cuando quiero aplicar a alguna empresa para las prácticas mediante académico? Ok, ahí puede pasar diferentes situaciones. La primera es que la práctica como tal solo dure los 3 créditos, es decir, 144 horas, opción número 1. Y opción número 2 puede ser que el estudiante ya haya realizado 96 horas. Entonces, como ya ha realizado 96 horas de práctica, recordar que cada crédito equivale a 48 horas de práctica. Como ya ha realizado un número de prácticas, puede ser que el número de créditos que vea es un número menor. Siguiente pregunta. ¿Puede considerarse dentro del PAE si inicio las prácticas a mediados del mes de febrero? Sí, eso, Briancito, quedamos es entre el 8 de febrero y el 8 de abril. El PAE, Correcto. para que su práctica se considere PAE, es entre el 8 de febrero y el 8 de abril. Exactamente. Gracias, doctora. Efectivamente, si ustedes empiezan el 15 de febrero, el 22 de febrero, pueden empezar incluso en marzo. Mientras ustedes empiecen su práctica entre el 8 de febrero y el 8 de abril, la práctica será considerada de vacaciones. Y esto es súper importante porque quiere decir que tienen aproximadamente 2 meses para poder realizar su práctica preprofesional y sea considerada de vacaciones y no afecte a la planificación de materias que ustedes deseen tomar durante el PAO 1 2022, por ejemplo, porque ya los créditos se van a quedar en el periodo vacacional y ya no van a ser utilizados los créditos en el semestre normal de materias, en el semestre ordinario. Siguiente pregunta. Si me han convalidado horas por ayudantía, ¿igual podría obtener 5 créditos por prácticas para ser regular? Ahí no, tenemos ya el crédito que se está sumando. Exactamente. Cuando hay validadas horas por ayudantías, se reducen los créditos que los estudiantes están tomando para prácticas preprofesionales. Ejemplo, se hizo un crédito por el tema de ayudantía. Entonces, el estudiante cuando vaya a aplicar a una empresa, solo se le sumarán 4 créditos. ¿Por qué? Porque ya un crédito fue realizado a través de la ayudantía. Siguiente pregunta. ¿Tengo que comunicarme con el coordinador de la carrera antes de hacer alguna entrevista? Lo ideal es que sí, con el coordinador de prácticas de la carrera y mucho mejor si ya usted después de la entrevista ha sido seleccionado, ahí sí de ley. Es importante que mantenga la comunicación fluida con su coordinador de prácticas a través de un correíto. Le puede indicar que está en proceso de selección a tal empresa porque él ya lo tiene en el radar para incluso asignarle un tutor, guiarlo de los documentos que debe hacer, de cómo ingresar la información al sistema. Entonces sí es importante esa comunicación. De acuerdo. ¿Cuál es la fecha límite para entregar convenio y todos los documentos necesarios para que cuenten mis prácticas dentro de vacaciones? Bueno, ahí nosotros realmente el convenio se debe entregar antes de comenzar la práctica, pero como sabemos que este es un proceso que a veces puede tomar un poquito más de tiempo, entonces usted tiene algunas semanas hasta que termine la práctica para poder, un par de semanas antes de terminar la práctica, para poder ese convenio que esté firmado y registrarlo en nuestras bases de datos. Si es que el convenio o el acuerdo, ojo que Jaime nos propuso también un documento que se llama acuerdo, que es más sencillo de tramitar. Si el convenio o el acuerdo no están firmados, no se le pueden subir las horas. Ese es digamos, el limitante que tiene el convenio, pero nuevamente va a depender de cada carrera. Hay carreras que pues son más estrictas que otras y bueno, eso ya es potestad de la facultad. Continuemos. Siguiente pregunta. ¿Se puede realizar materia integradora sin haber realizado prácticas empresariales o comunitarias? Ya habíamos respondido anteriormente, no. En estos momentos es requisito para poder ver materia integradora haber culminado las prácticas preprofesionales. Siguiente. Si lográsemos conseguir por nuestra cuenta prácticas empresariales, pero estas empiezan después del 8 de febrero
y terminan después del 8 de abril, ¿cuentan como créditos para el periodo académico ordinario 2022? La respuesta es no. Lo único que estamos viendo es fecha de inicio. Si la práctica inicia entre 8 de febrero y 8 de abril, esta práctica pertenece al periodo vacacional. Es el único requisito que empiece dentro del periodo vacacional. Continuando, si ya estoy trabajando en mi área profesional, pero aún no hago las prácticas preprofesionales, ¿se puede acreditar esto como horas de práctica? Sí, si usted está trabajando, se contacta con el coordinador y esto no es retroactivo. A partir de que usted se comunique con el coordinador, ya comienzan las horas de prácticas. Como realmente si usted tiene un trabajo a tiempo completo, la mayoría de las carreras son 240 horas y si su trabajo continúa no hay problema. Lo que no puede ser es retroactivo, sino que a partir de que usted habla con su coordinador y le dice quiero declarar este trabajo como práctica, su coordinador analiza que efectivamente usted esté aplicando los conocimientos de la carrera y le asigna un tutor. A partir de ahí, usted ingresa al sistema y comienzan a transcurrir los días para que su práctica comience pues a sumar las horas hasta que se registre. Gracias. Siguiente pregunta. Si no soy favorecido por las empresas en esta sesión me imagino, la feria de prácticas, ¿cuántos días tengo para buscar una empresa por mí mismo para hacer las prácticas preprofesionales? Si es para el periodo vacacional, perdón, doctora. Adelante, adelante. Sí, si es para el periodo vacacional, la condición es que empiecen antes del 8 de abril. Entonces puede buscar sus prácticas. Tiene entonces hasta el 8 de abril para poder conseguir una práctica preprofesional. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer la mitad de las horas de práctica en este término vacacional y la otra mitad en las siguientes vacaciones? Sí lo puede hacer. No es aconsejable porque realmente 240 horas no es mucho. Si usted se pone a contar 6 horas al día, son 2 meses casi. Entonces, lo ideal es que los haga de corrido para que no le afecte a los créditos de las materias que va a tomar en el primer semestre, pero sí se puede. En todo caso, cada uno tiene pues sus casos particulares. Gracias. Siguiente pregunta. Si hago las prácticas preprofesionales en vacaciones y cumplo con las horas, pero seguiría en la empresa, ¿podría ser la materia integradora? Sí, sí puede, efectivamente, porque ya usted acredita las horas, lo ideal es que acredite las horas antes, sí puede. Tenga mucho cuidado pues con su tiempo también, porque pues a veces ya les consume mucho tiempo y se pueden dispersar de la atención de la materia integradora, pero sí se podría hacer en teoría. Siguiente pregunta. Si la empresa en la que accedo a realizar las pasantías no se encuentra en las empresas que tienen convenio, ¿debo hacer firmar el convenio? Claro, efectivamente, se debe hacer firmar el documento de convenio o acuerdo, ya que, como mencionamos al inicio de mi intervención, es un documento indispensable para la validación del proceso. Gracias, Jaime. Siguiente pregunta. ¿Puedo hacer mis prácticas en una empresa que no esté registrado en el sistema de empresas anteriormente mencionado? Efectivamente, cuando inicia el proceso de prácticas o el acercamiento con la empresa, se solicita la información a la misma para poder registrarla en el sistema. Gracias, Jaime. Siguiente pregunta, también tiene que ver con convenio. Si la empresa no tiene convenio con SPOL, ¿mis horas se pueden contar desde el primer día de mis prácticas mientras se desarrolla el convenio o es a partir de la fecha que se aprueba el convenio? Nos quedamos callados. Es que pensé que iba a hablar. Briancito. Sí, en esa pregunta tratamos en lo posible de que el convenio se firme antes de que empiece el proceso de prácticas, pero si está la constancia de que se está haciendo la gestión y que podemos firmar el convenio durante el desarrollo de la práctica, no habría ningún problema. Entonces, lo importante es que se busque, y ustedes también como estudiantes, velar en la empresa que el documento sea firmado. Entonces, ayudar también en la gestión para que ustedes puedan cerrar su proceso de prácticas preprofesionales con el acuerdo o con el convenio firmado. Pregunta sobre la feria.
¿cómo saber si he sido preseleccionado por las empresas? Briancito, entiendo que vamos a enviar un comunicado, ¿no? Nosotros vamos a Correcto. recibir la información de la empresa en estos días. A veces las empresas se demoran un poquito, creo que hasta el jueves recibiremos y a partir del viernes estaremos comunicando, estén atentos a sus correos y les estamos comunicando con incluso la fecha y la hora de la cita por Zoom, porque se van a hacer entrevistas por Zoom para que la empresa pues normalmente selecciona unos 10 candidatos y los 10 escoge dos, entonces estén súper pilas, súper guapos, bien comunicadores ese día de la entrevista para que puedan ser escogidos. Entonces hay que esperar, yo diría esperemos hasta la próxima semana. Si ya hasta la próxima semana no reciben en ningún correíto, pues lamentablemente pues no han sido escogidos, ¿no? Pero no pierdan las esperanzas. Nosotros vamos a enviar un informe a los subdecanos y coordinadores de todas las carreras comentando todo el listado de estudiantes que se han registrado en la feria para que ellos también les ayuden a conseguir empresas donde puedan hacer sus prácticas. Ok, gracias doctora. Continuamos. ¿Necesariamente debo terminar las prácticas hasta el 8 de abril o solo es para ingresar? Esa pregunta la contesto yo. Efectivamente, no es necesario terminarlas el 8 de abril. Lo que es indispensable es el ingreso. Como bien lo hacen en la pregunta, como bien lo indican en la pregunta, es necesario el ingreso hasta el 8 de abril como máximo. De ahí, pues, ideal empezar lo antes posible para que aprovechen el periodo vacacional para hacer las prácticas preprofesionales. Siguiente pregunta. Si se realiza ayudantías de gestión en rectorado como analista de procesos, ¿se convalidan las horas como prácticas preprofesionales? Pregunta súper específica. Sí, efectivamente se podrían acreditar, pero para que esto se pueda realizar, usted tiene que haber conversado con su coordinador de prácticas empresariales. En este caso, el ingeniero Yoshiro Aizplúa sería quien les podría ayudar con la gestión y les pediría, por favor, conversen con él sobre esta posible validación. Obviamente, habría que tener créditos disponibles para haber hecho esa validación. Eso, perdón, Brian, asumiendo que el estudiante que escribió es de ingeniería industrial, ¿no? Que normalmente son los chicos que tienen asociadas esas tareas en su perfil de estudios. Correcto, gracias doctora. Efectivamente, estudiantes de ingeniería industrial y también he visto que se van estudiantes de auditoría, también trabajan en el departamento de procesos. De manera general, cualquier práctica, cualquier ayudantía de gestión que se apliquen conocimientos, ojo, esto es súper importante, donde el estudiante aplique los conocimientos de su carrera, podrían convalidarse como prácticas, pero súper indispensable que se comuniquen con sus coordinadores. Mientras no se comuniquen con sus coordinadores, pues no hay acreditación de por medio. Hay que empezar el proceso formal a través de su coordinador de práctica. Ok, siguiente pregunta. Súper interesante todas las preguntas realizadas. Esperamos poder ayudar a los nuevos estudiantes. Sigamos revisando. Siguiente pregunta dice, ¿la empresa puede ser persona natural o solo puede ser empresas con personería jurídica? Sí, hemos tenido casos de personas naturales, sobre todo en las áreas de ingeniería civil, de infraestructura. Hay profesionales pues que digamos, su RUC profesional contratan a chicos y puede ser ese caso. Siguiente pregunta dice, sobre las ayudantías, ¿los créditos se validan automáticamente como parte de las prácticas o hay que realizar algún proceso previo? La única ayudantía que se valida actualmente automáticamente son las ayudantías de investigación. Las ayudantías de docencia ya no forman parte de las prácticas debido a las reformas realizadas en la normativa. Solo podrían ser ayudantías de gestión, pero como lo hemos mencionado en preguntas anteriores, tiene que comunicarse con su coordinador de práctica. Entonces, respondiendo únicamente a la pregunta, solo las ayudantías de investigación se acreditarían de manera automática. ¿Y cuántas horas se acreditan? Un crédito o un máximo de 48 horas. Eso es súper importante. Siguiente pregunta. Dice, ¿puedo empezar las prácticas el 7 de abril y me seguirá contando como periodo vacacional?
Súper importante, esto como está por reglamento, tiene que empezar de ley el 8 de abril. Es decir, en su sistema debe verse que al momento que usted se registra en el académico, le indica la fecha de inicio y le indica a qué periodo pertenece. Entonces, tiene que decir PAE 2022 y cuando dice PAE 2022 es porque la práctica es del periodo vacacional. Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Hasta qué fecha se tiene que convalidar las prácticas para poder tomar la integradora en el primer PAO 2022? Bueno, eso va a depender realmente de la facultad, pero debería ser antes del periodo de matrícula del PAO, es decir, antes de mayo. Yo diría hasta abril, debería usted ya convalidar. No sé, Briancito, ahí corrígeme si me equivoco. Sí, lo importante es validar las prácticas y acreditar las horas como máximo hasta antes de los registros de materia. Si en los registros de materia todavía no tiene acreditadas las horas, mucho cuidado porque puede perder su oportunidad de hacer la materia integradora. Tiene que ya haber terminado todo su proceso y las horas en sistema para poder realizar la materia integradora. Sí, vamos un poquito más rápido, Brian, porque ya mismo son las 5 y tenemos nuestro conferencista de Nestlé que ya está tocando la puerta virtual. Sí, finalmente 2 preguntas más y el resto de preguntas las vamos a seguir contestando a través del chat o como los habíamos invitado anteriormente, podemos seguir revisando estas preguntas en la página vinculación.espol.edu.es. Entonces, una de las últimas preguntas, veamos por aquí, vamos a seleccionar al azar. Dice, ¿las prácticas empresariales ofertadas para este periodo de vacaciones serán en modalidad virtual o serán presenciales? Bueno, eso va a depender de cada empresa. Hay algunas empresas que ofrecen esa modalidad virtual y hay otras que ofrecen la modalidad presencial. Realmente eso no depende de SPOL, depende de la empresa. SPOL permite que usted haga las prácticas presenciales siempre y cuando firme el documento de declaración de consentimiento informado que lo presentó Jaime en su exposición y que se encuentra en nuestra página web de vinculación. Ya, siguiente pregunta. ¿En qué tiempo se asignarán o se podrán desarrollar prácticas de servicio comunitario? Las prácticas de servicio comunitario normalmente se hacen en el PAO, en los periodos académicos ordinarios, a partir de mayo. Sin embargo, hay carreras como el caso de ingeniería industrial, que es mi carrera, que se las hace también en el PAE. Entonces, para eso los animamos a conversar con los coordinadores de servicio comunitario de sus carreras, que también están en el link de la página web que les pusimos para que ustedes puedan saber las ofertas que hay. Si hay pocas, no hay muchas, la mayoría se concentran de mayo a enero más o menos. Ya, gracias. Última pregunta para ya cerrar el panel y empezar con la charla de Nestlé, que ya tenemos al ingeniero en sala. Dice, si comencé las prácticas preprofesionales antes del 8 de abril, pero las termino durante el periodo de clases, ¿estos créditos me sumarían a los créditos del periodo de clases? No le suman. Efectivamente, no suman, pero sí se recomendaría terminar lo antes posible para que las prácticas no desvíen la atención del periodo de clases. Ok, entonces con todas las preguntas revisadas hemos finalizado el panel del día de hoy. Gracias a la doctora Denise, gracias también a Jaime por este pequeño espacio. Sí, muchas gracias a todos. La verdad, gracias chicos por sus preguntas. Ha sido abrumador. Pero en todo caso, le he pedido a Brian que nos ayude contestando por YouTube para que no se queden con la duda. Y si se quedan con la duda, por favor, los animo a escribir correo electrónico a prácticas@espol.edu.es. Nosotros con mucho gusto contestamos sus inquietudes. El día de mañana